Bienvenido a su programa Los Opinadores, en este espacio donde estamos viendo los retos de Sonora. El día de hoy queremos tratar el tema de desarrollo económico y para ello invitamos a 3 personas que nos pueden aportar mucho a ello. Quiero dar la bienvenida al ingeniero Saúl Rojo, director general de la Empresa Nacional Computadoras y Tecnologías. Saúl, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias otra vez. Muy amable, es un honor estar aquí. Muchas gracias. No, desde nosotros también al ingeniero Roberto Citen Ayala, coordinador ejecutivo nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Roberto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcos. Gracias a todos. Y tenemos el gusto también de tener con nosotros a Demian Duarte, analista especializado y comunicador en temas de economía y finanzas. Demian, gracias por estar. ¿Qué tal, Marco? Mucho gusto en estar con ustedes, también con los invitados, por supuesto, para platicar de este tema tan importante. Así es, y además de una coyuntura tremendamente preocupante, ¿cómo ven ustedes, cómo podrían diagnosticar la situación económica del país en general? Saúl, ¿cómo la ves? Yo creo que nunca los astros habían estado tan desalineados. Verdaderamente la expresión esa de la tormenta perfecta aquí se aplica con absoluta precisión. Nos habíamos preocupado por la cuestión de las reformas estructurales, logramos sacar adelante las reformas estructurales, trabajamos en el esquema de combate a la delincuencia, la cuestión de la seguridad. Y hoy, cuando creíamos que podíamos estar en el momento de la llegada al paraíso económico, la etapa de crecimiento nacional, cuando habíamos dicho que podíamos tener tasas en este momento ya del 4% y donde teníamos una expectativa de tasas del 6% para el 2018, pues resulta que todo se nos descompuso. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que el asunto de la eurozona, pues no esperábamos que se pusiera como está ahorita. O sea, el tema de Grecia que resurge. Acá nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos, ellos ya piensan que la tasa de inflación ya está en el nivel que ellos esperaban y muy pronto esperan la normalización de las tasas de interés, y eso implica el solo hecho de un preanuncio o de una posibilidad genera un flujo impresionante de salida de dólares y un incremento evidentemente del tipo de cambio. Y como decían en mi pueblo, para acabarla de amolar, el gran gigante, la economía esa que empujaba a los países emergentes, que es China, pues ahora resulta que también se nos desinfla. Así y además anuncia intervenciones muy duras en el mercado, el gobierno interviene muy duro en el mercado y adicionalmente vemos que su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto ha bajado dramáticamente. Vaya, o sea, muchísimos aspectos que concurrieron en un mismo instante de tiempo han hecho que hoy no tengamos las tasas de crecimiento que esperábamos. Aunado a eso, algo ha sucedido, o sea, como que nos concentramos mucho en algunos temas y descuidamos otros, y hoy vemos especialmente los gobiernos de los estados en una situación económicamente muy precaria, muy estados y municipios, ¿no? Definitivamente estados y municipios, caray, de manera tal que pareciera ser que estamos muy acotados, o sea, creciendo poco y además con poco espacio de maniobra. Claro. Así es como lo percibimos. Y luego, Demian, un presupuesto 2016 que viene reducido pues por el impacto que tiene la baja en el precio del petróleo, ¿no? Sí, está bajando al 50% prácticamente de lo que tuvimos este año y ahora no tenemos coberturas y eso tiene un impacto importante en las finanzas nacionales. Por supuesto, es que nuestra dependencia o adicción al patrón del petróleo, pues evidentemente que es en este momento juega en nuestra contra, ¿no? En años anteriores, evidentemente con la bonanza en los precios, pues al gobierno le iba bien, incluso pues a partir de ahí tomaron algunas decisiones, algunas sensatas, algunas irresponsables. Sin embargo, al desplomarse de manera inesperada los precios del petróleo este año, pues evidentemente que las cosas ya no salieron como esperaban. Tengo entendido que cobertura sí va a haber para el año próximo, no en los niveles en los que se acostumbra o en los que se espera. Sin embargo, algo va a salir para rescatar el tema de los ingresos públicos. Yo la verdad me preocupa a mí mucho, lo comentábamos antes incluso de entrar al aire, la política fiscal tan agresiva que tiene el gobierno que no apoya. Afortunadamente vi a Luis Videgaray hace unos días, manifestando que hay ánimo de parte del gobierno federal, ahora sí por flexibilizar y decir, escuchamos lo que dice la iniciativa privada, escuchamos a los estados de la frontera, que ahí nos toca, en el caso de
Sonora en particular, bueno, pues cierto alivio, ¿no? Yo quiero ver qué es lo que se negocia en el Poder Legislativo, en el Congreso de la Unión, para tratar de tener ciertas certezas al respecto de lo que puede ocurrir para el 2016. Algo no ocurre bien porque recién los informes de la Secretaría de Hacienda hablan que el último trimestre se tuvo una recaudación por arriba de lo planeado, ¿no? Exacto. Y la economía seca. Exactamente, es que la parte del estancamiento, que es como yo lo calificaría el momento por el que pasa el país en general, tiene que ver con eso, ¿no? Con el exceso recaudatorio y con la falta de un incentivo para el desarrollo económico en particular. Te lo decía, ¿no? Vemos que llega mucha inversión del exterior, que se abren muchas oportunidades para que vengan los extranjeros, han comprado de todo, ¿no? Cervecerías, Sí, lo que se te antoje, ¿no? Al final de cuentas, pero los mexicanos realmente pues estamos así como viendo pasar los escenarios, ¿no? Esperando que haya señales. Lo decía ahorita Saúl, no hemos visto crecimiento sostenido, ¿no? El primer año teníamos una expectativa importante de 4%, fue de 0.8, ¿no? El segundo año que pensamos que ahora sí íbamos a crecer al 4, resulta que fue de 1.2. Este año ya dijeron, pues ¿saben qué, señores? Dice mi mamá que siempre no, entonces digo, ajustes, exactamente, ¿no? Y estamos todavía en agosto, o sea, hay tiempo todavía de otros 2 ajustes, ¿no? Entonces la verdad es que me preocupa a mí esa astringencia al respecto del tema del crecimiento, ¿no? Y ahí el gobierno como que no ha entendido, Roberto, desde la reforma fiscal, cómo reaccionar frente a la coyuntura interna y externa, ¿no? Los números están claros en la mesa, pero hay una reacción muy lenta. Hay algo que aplaudirle a este gobierno, ¿no? Federal, que fue sacar las reformas, pero se le nubló inmediatamente después de sacarlas con los temas de corrupción, con la famosa Casa Blanca y con la caída del precio del petróleo, aunado con la evaluación del peso, ¿no? Frente al dólar. O sea, se han ido combinando factores en donde no ha visto México la luz para salir adelante en las reformas. Prácticamente la reforma estructural, que es la financiera y fiscal, esa reforma es totalmente recaudatoria, desde el principio se dijo, pero se iba a compensar con la mayor productividad y los incentivos que se iban a dar a los empresarios, cosa que no pasó. La primera sí se dio y la segunda no se dio. Y por Entonces otro estamos lado, en un momento muy difícil. el gasto público no ha sido, digamos, liberado a tiempo, ¿no? Principalmente en sectores como la construcción. En el sector de la construcción estamos viendo que estamos creciendo, pero en sí se están concentrando los contratos y principalmente a compañías extranjeras. Se están dando contratos muy grandes para mantener carreteras, hacer carreteras, por ejemplo, o ampliación de puertos o estaciones de gas para comprimir gas, generadores de energía, etcétera, pero todas son con capital, con las empresas extranjeras, con recursos fiscales mexicanos. Eso no estamos de acuerdo. Que vengan los inversionistas extranjeros encantados de la vida, pero a poner dinero, ya sea en las APP o por medio de concesiones. Hay otras opciones. Pero para las licitaciones que son con dinero federal de los mexicanos, se lo están llevando a las compañías extranjeras. Exacto. Eso está mal. Y luego, Saúl, la madre de todas las reformas, la reforma petrolera, pues la primera licitación de la Ronda Cero, pues fue todo un fracaso, ¿no? Y a la luz de los resultados parecería que no podía ser de otra forma, en un mal momento donde se había cerrado el acuerdo con Irán y que Irán iba a empezar a tener otra vez la oportunidad de vender petróleo, precios bajos, y después los amigos de la Secretaría de Hacienda definieron topes de ganancias, algo muy extraño, ¿no? Lamentablemente, muy lamentablemente, los primeros resultados, la licitación en la Ronda Cero, verdaderamente salió en muy mal momento. El acuerdo con Irán, efectivamente, que entra de lleno al mercado petrolero, la no reducción de las tasas de producción de la OPEP y de los otros países no afiliados a la OPEP, verdaderamente, o sea, causaron estragos y además ciertas limitaciones, como tú bien lo comentas. Yo creo que ese escenario nadie nos lo esperábamos. Claro. Nadie. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el gobierno federal no está reaccionando? Porque está claro que, como bien lo dijiste, se desalineó todo, ¿no? Y no hay reacción. Apenas están en pláticas con los organismos empresariales para ver cómo contener el aspecto de inflacionario frente al crecimiento del dólar. Pues fíjate que yo en lo personal, si me permiten, tengo una opinión, ¿no? Creo que Banco de México y Agustín Cárcens han hecho un buen trabajo fortaleciendo el sistema financiero, fortaleciendo, bueno, el control de ciertos indicadores, pero de ahí en fuera es donde yo estoy preocupado porque no veo ni la capacidad
pero tampoco el interés, ¿no?, por hacer que las cosas ocurran. Es decir, creo que ha faltado, de parte del gobierno federal en particular, articular una política que impulse el desarrollo de la economía. Hasta ahorita todo es inercial y me preocupa que este gobierno desde el principio se haya planteado, estamos hablando del gobierno federal, se haya planteado esa lógica, ¿no? Vamos a hacer presupuestos inerciales, nos dijo Luis Videgaray en su primer momento, ¿no? Y hasta la fecha, bueno, pues parece que sigue siendo lo mismo. Para el año que viene ellos quieren hacer los presupuestos de base cero, que para mi gusto, para el sector gobierno no aplican. Me parece una moda difícil de implementar en el sector de gobierno, porque hay muchos programas sociales, hay mucho gasto corriente que está obviamente, exactamente, que está comprometido. Sin embargo, bueno, se han ido o se han dejado ir en este tipo de tendencias, vaya, de lo que está al respecto de la economía. Sin embargo, creo que hay una parte muy sensible que es fundamental atender. No es posible que México sea un país de 95 millones de pobres y de 20 millones de consumidores, ¿no? La verdad es que bajo esa lógica no hay economía que crezca, ¿no? No funcionan las cosas, estamos enfrentando un círculo vicioso. Y luego, para acabarla de amolar, el precio del dólar, ¿no, Roberto? Así es, pues todavía no llegas a su tope máximo, quién sabe hasta dónde lleguemos, ¿no? Pero hay algo que está pasando en el gobierno federal. Los principales hombres que rodean al presidente de la República están entretenidos en sus campañas, queremos ver de esa forma, o en promover su imagen, más que promover y desarrollar el país. Yo creo que hace falta ahí un análisis a fondo de la gente que está rodeando al presidente para ver si son los perfiles que necesita México. Porque más presión por resultados, ¿no? Más presión por resultados. Vemos que cometen errores garrafales en otras partes del mundo inmediatamente, por dignidad. Cuando hay un error garrafatal como los que se están cometiendo en el gobierno federal, inmediatamente renuncian. Por sentido común y por criterio propio, ¿no? Pero no, aquí no, como que si no pasa nada. Así es. No pasa Muy bien. nada. Yo quiero ampliar el comentario Sí, que hace muy atinadamente Roberto. Yo estoy preocupado porque pareciera ser que el actual gobierno, y no se trata de hacer leña del árbol caído, se concentró en la cuestión de las reformas y se olvidó de todo lo demás. Y ya que sacó la cuestión de las reformas, es más, hasta se olvidaron de que las reformas legisladas sin implementarlas, o sea, no sirven de nada. Es el verdadero reto, ¿no? Es el verdadero reto. O sea, y el otro problema es que estamos actuando tarde prácticamente en todo. O sea, el asunto de los maestros, híjole, batallando. Es más, ahorita estamos batallando de que si regresan o no. O sea, están forcejeando. Híjole, yo creo que hay que actuar con mayor firmeza. El tema de la licitación esta del tren de México a Querétaro, tardamos mucho, como que analizamos demasiado las cosas y reaccionamos muy acartonados, o sea, bajo un script nada más, pero no somos capaces de actuar con espontaneidad. El único evento que yo recuerdo que se actuó con agilidad es el tema de la muy lamentable explosión que sucedió en la torre de Pemex. Todo lo demás analizamos, vemos, o sea, sí, pero no actuamos rápido. Y el no actuar con esa agilidad, pues los resultados ahí están. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de desarrollo económico. Primero vimos un panorama nacional que para nada es optimista. Vamos a entrar en el siguiente bloque en el tema de Sonora.